Hoy es viernes 23 de septiembre del 2022. Para nosotros, la lección número 18 de la semana 9 del segundo semestre del 2022, curso de elementos activos, donde estamos viendo el transistor BJT, el transistor de unión bipolar. Y hoy vamos a continuar en esa parte. La lección anterior vimos un poquito de análisis, la lección presencial anterior vimos algo de análisis en clase. Hoy vamos a llegar por ahí, vamos a adelantar una parte. O sea, ya adelantamos una parte y espero llegar a lo que ya adelantamos. Hoy la idea de la clase es seguir viendo el análisis, ver la polarización, ponerle nombre a algunas cosas que ya hemos visto, porque ya hemos andado por algunos conceptos que son muy importantes, pero no les hemos puesto nombre. Entonces hoy vamos a dar un poco de formalidad y llegar a algunas partes donde les vamos a poner nombre a algunas cosas. La lección pasada terminamos justo aquí, que era ver cómo, si bien es cierto, el transistor, su corriente de colectores se establece exclusivamente, o por lo menos inicialmente uno piensa que se establece exclusivamente con la tensión base emisor, y sabiendo que la corriente de colector está definida como, perdón, ok, esta tabla necesita reiniciarse de vez en cuando. Ok, aquí me equivoqué. Y S por E a la V base emisor y VT, ¿verdad? Ecuación que usamos mucho, aunque inicialmente uno ve y uno dice, ah, sí, es que la corriente colector nada más depende de la tensión base emisora a nivel de parámetro eléctrico, ¿verdad? De condición ahí en el circuito, y parece totalmente independiente y que puede alcanzar de casi que cualquier valor. Vimos cómo cuando utilizamos una resistencia aquí, lo cual es muy común porque nos gusta convertir la corriente de acá en una tensión, entonces encontramos que hay un límite para el valor de la resistencia. Por cierto, yo actualicé la presentación, no actualicé esta que les estoy presentando, pero sí la que está en el TEC Digital, y por aquí puse la ecuación que corresponde, que define la RL máxima, ¿verdad? Porque recordemos que hay que mantener la condición de que la tensión colector-emisor debe ser mayor que la tensión base-emisor. Y entonces estuvimos revisando las condiciones para las cuales eso no se cumple, porque pues aquí uno establece que la tensión colector-emisor es igual a VCC menos IC por, bueno, en este caso se llama RL. Entonces, si la corriente crece mucho, hay un punto donde la tensión colector-emisor puede incumplir esta condición y se nos apaga el transistor. Entonces, bueno, estuvimos chequeando eso. Vamos a ver ahorita lo que son curvas del transistor. No las hemos visto con detalle, pero no son desconocidas. Entonces, ¿por qué? Porque se parecen, bueno, por lo menos esta curva no es desconocida, esta es como la del diodo, básicamente la misma. Tenemos una tensión base emisor, tenemos una corriente de colector acá, y tienen una relación como el diodo, ¿verdad? Porque por la misma ecuación, recuerden, yo les digo que yo escribo mucho las ecuaciones, pero eso le ayuda a uno a aprendérselas y entenderlas, hacerse familiar con ellas. Esta es la misma corriente de la ley exponencial que domina un diodo y es la que aplicamos también para un transistor. Entonces, la curva es básicamente la misma. Es una curva entrada-salida, porque VBE es lo que utilizamos como entrada del sistema y E y C es la salida, ¿verdad? Entonces, por ahí en algún momento yo les había dicho, bueno, esto se puede ver como un sistema que le aplicamos una tensión base emisor y tenemos como parámetro una corriente de salida. Y está dominado por la curva exponencial. Eso mantiene características o la misma característica que un diodo, ¿verdad? Eso es por el diodo base emisor que existe.
Y vamos a aplicar análisis similares. De hecho, algo que pueden visualizar de una vez es el hecho de que es una curva que tiene alguna linealidad ya en estos puntos. Entonces, haremos análisis de pequeña señal, o más bien, análisis de gran señal y de señal así, que es lo que también se llama pequeña señal, en regiones lineales y aplicaremos algo muy, muy similar. Entonces, esa es una ventaja en cuanto a análisis, ganamos mucho ahí. La otra curva, esto es, bueno, nada más comentar, ¿verdad? Esto que teníamos acá, esto se le suele llamar curva de transferencia porque es la transferencia de la entrada a la salida, ¿verdad? ¿Cómo transfiero yo o cómo el sistema transfiere un parámetro de entrada a una salida? Entonces, eso es una curva de transferencia, entrada-salida. La curva de salida lo que relaciona son los parámetros eléctricos de salida, los que están exclusivamente a la salida. El sistema cuando yo lo veo, uno muchas veces hace visiones muy simplificadas, ¿verdad? Yo les ponía una flechita, pero en realidad, digamos, uno va a tener algo así, ¿verdad? Entonces uno aplica la tensión base emisor, que tiene una corriente de entrada, y bueno, no obstante que la salida es corriente de colector, la tensión que consideramos de salida es la tensión colector emisor. Entonces, hay una relación de parámetros de salida. Entonces, la curva de salida, que tiene esos dos parámetros, tensión y corriente de salida, suele especificarse de esta manera, donde IC es la corriente de salida, tensión colector emisor es la tensión de salida, se suele especificar de esa manera. Y esta es una curva que inicialmente vamos a ver de esta manera. Después la vamos a definir esta zona que está aquí en punteado, ¿verdad? En líneas punteadas, que está ahí todavía medio gris. Después la veremos. ¿Qué se establece ahí? Bueno, esa curva básicamente lo que dice es que, bueno, la corriente, la corriente del colector, que es IS por E a la VB sobre VT, nos damos cuenta que, según esto, para cada tensión base emisor existe una corriente de colector, ¿verdad? Entonces, para una tensión VB1, por ejemplo, yo voy a tener una corriente IC1, ¿verdad? Que está aquí como VB1, ¿verdad? Entonces, yo diría, bueno, si aquí yo tengo IC1. Luego, para una tensión VB2, yo tendría una corriente IC2, ¿verdad? Es muy obvio de esa gráfica, es absolutamente obvio que VB2, bueno, sí, VB2 es la tensión base emisor, ¿verdad? Definida así como no sé, el libro es medio raro porque ven que aquí le dice VBE es igual a VB1, ¿verdad? Le llaman, porque es la tensión de base aquí, entre base y acá, pero aquí se le pone VBE, base emisor 2. Es lo mismo, pero hacen, no sé, es una manera de llamarlo diferente. Pero bueno, de aquí lo que es obvio es que la tensión base emisor 2 es mayor que la tensión base emisor 1, ¿verdad? Es más alta. Y eso me lleva a que la corriente de colector 2 sea mayor que la corriente de colector 1, ¿verdad? Entonces, en apariencia, inicialmente, la corriente de colector no depende en absolutamente nada de la tensión colector-emisor. Por eso es una línea recta, ¿verdad? Porque independientemente, eso es lo que dice la curva, ¿verdad? De cualquier valor colector-emisor, esto es una línea recta. La única condición es que eso es cuando el transistor está encendido y para que esté encendido, la tensión colector-emisor debe ser más o menos, ¿verdad? Como, bueno, este punto de acá debe ser aproximadamente, porque no es exacto, no sé, 1.7, 0.75, ¿verdad? La tensión de activación. Más o menos. A partir de ese valor es que tenemos la tensión colector-emisor, ¿verdad? Y entonces, en un transistor ideal,
o en una aproximación, que es lo que estamos viendo acá, esto es una línea recta. Hoy, ahora más adelante vamos a ver cómo esa línea recta, tal vez no es tan recta, pero no siempre hay que hacer esa consideración fina, digamos, en cuanto a cómo se comporta esa parte. Entonces, vean que aquí básicamente la curva lo que establece de salida es una corriente de salida constante para diversos valores colector-emisor, ¿verdad? Eso es lo que se establece ahí, básicamente. Eso es lo que está establecido. Entonces, independientemente casi de la tensión colector-emisor, eh, esa corriente se mantiene constante. No es tan súper cierto, pero eso es lo que se establece según esa parte. Básicamente la condición es, repito, que la tensión colector-emisor esté arriba de cierto parámetro, entonces la corriente es más o menos independiente de eso, ¿verdad? Y nada más recordar que, por ejemplo, en este circuito, ¿verdad? Porque los circuitos cambian, y tenemos que la tensión colector-emisor es igual a la tensión BCC o, bueno, aquí le ponen una fuente, bueno, sí, es que aquí le ponen una fuente. Este circuito no aplica, es que iba a escribir como cuando tenía una resistencia aquí, no importa, a lo mismo. En este circuito simplemente es una tensión ahí. Entonces yo le puedo variar la tensión colector emisor, es que en este circuito lo ponen, ¿verdad? Como si fuera una fuente, que uno le puede poner ahí. Entonces, siempre que cumpla esa condición, no importa el voltaje, la corriente es aproximadamente independiente. Bueno, esa es una curva característica y uno las ve en los transistores, como están establecidos. Ok, esas son las curvitas esas. Ahora, ejemplos de cómo se ven algunas de estas características, tensión corriente, ¿verdad? Entonces, un poco lo que les decía, cuando es la curva de transferencia, corriente de colector, tensión base de emisor, ¿verdad? Entonces, anda por ahí, no sé, punto 7 es que empieza a levantar, ¿verdad? Punto 8 anda más arriba. Ahí, digamos, vean que, por ejemplo, para llegar a punto 8 voltios, 800 milivoltios, pega un brinco enorme. Vean que de 750 milivoltios a 800, ¿verdad? Hay un brinco mucho más grande en corriente que lo que hay de 700 a 750. Eso es por la respuesta exponencial. De 700 a 750, ven que pasamos de 24 micros a 169 micros, ¿verdad? Eso, y eso es como que creció unas 5 veces, casi 6 veces por ahí. Mientras que cuando damos el mismo paso en voltaje, o sea, 50 milivoltios de 750 a 800, brincamos a 1.53 miliamperios, de 169 a ese punto, que son 10 veces casi, ¿verdad? Eso es por la respuesta exponencial. Pero alrededor de 0.7 es que se da el levantamiento de la curva, depende un poco de las características del transistor, pero anda por ahí. Esos son ejemplos, no es que todos sean así. Esto también, ¿verdad? Entonces pasa algo similar. Esto es como el mismo ejemplo, pues son los mismos valores, ¿verdad? Entonces, para una tensión base emisor de 700, ¿verdad? 24 acá, 750, 169 y 800. Brinca aquí un montón. Entonces, uno nota que aquí en brincos de 50 milivoltios, la corriente pega, dice uno, la corriente experimenta saltos muy grandes, ¿verdad? Característica exponencial del curva. Esta acá, aquí hay que tomar en cuenta algo. Recuerden que la corriente de base es la corriente de colector entre beta. Pero a su vez sabemos que la corriente de colector es igual a IS por E a la V base emisor sobre VT. Por lo tanto, la corriente de base termina siendo IS sobre beta por E a la VB VT. ¿Qué nos encontramos en eso? Bueno, y que esta relación es una constante, aproximadamente constante, ¿verdad? Entonces, siendo así, la forma de onda de la corriente de base es la misma forma de onda
de la corriente colector en función de VB. Por eso, estas dos curvas son idénticas en forma. Los valores, pues cambian, ¿verdad? Están escalados entre 100. De hecho, vean, ustedes toman 1.153 miliamperios y lo dividen entre 100, pues van a tener 11.5 microamperios. 169 microamperios van a tener 0.169 micros y de 24.0. Bueno, aquí lo redondearon, ¿verdad? Pero es la misma forma. Eso, desde el punto de vista de características, es importante, ¿verdad? Saber que estas dos curvas tienen la misma forma. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Un factor de escala. Y ese factor de escala se llama beta, que anda alrededor de 100. A veces beta puede ser 110, puede variar, pero en general las curvas son iguales. Ujú. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Y entonces, si esas curvas son iguales, uno también podría establecer una curva de este tipo, ¿verdad? También escalado por 100, ¿verdad? O sea, dividido entre 100 todos los valores. Son, aunque curvas distintas, ¿verdad? Porque esta sería la curva de entrada. Uh-huh. Ya, digamos, esto es transferencia porque es entrada a salida. Esto es meramente de entrada, nada más. Esto es de salida. Y esto también sería transferencia, pero transferencia, corriente, tensión. Estas se usan menos, estas dos últimas. Sin embargo, es importante ver esa característica, ¿verdad? Perfectamente se les podría dar, qué sé yo, alguna curva de este tipo y pedir características con IC, ¿verdad? Y sabiendo que se comportan igual y que la diferencia es una constante beta, ahí uno puede hacer cálculos de manera muy sencilla. Entonces, eso es importante en las curvas para que lo tomen en cuenta. Ahora, regiones de operación. De momento, lo que hemos definido es la región activa. La región activa, pues ya lo decíamos, ¿verdad? Necesita, bueno, aquí está como en las junturas, ¿verdad? Vean que este es un NPN. Entonces necesita una polarización directa de la unión PN base emisor, ¿verdad? Y una polarización inversa de la juntura PN base colector, ¿verdad? Esa es la región activa de un transistor NPN, que es el que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, la base emisor en directa, la base colector en reversa, ¿verdad? Entonces, tenemos una amplificación, ¿verdad? O sea, tenemos el transistor encendido, básicamente. Eso hace referencia a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, es esta tensión así, base emisor. Ahí la escribo, ¿verdad? Pero acá lo que vemos es que, bueno, se puede ver de muchas maneras, ¿verdad? Pero, bueno, se puede ver así, ¿verdad? Tensión, colector base. Y entonces, el diodito de acá, ¿verdad? En inversa, este diodo polarizado en inversa y este en directa. Esa es la característica que se maneja ahí. Para un transistor NPN, que es el más común. De momento no hemos hablado mucho del PNP, pero aquí está. Yo el PNP sí les había dicho, el PNP es lo mismo pero diferente. En el sentido, bueno, es como lo mismo y para ser más precisos, a la menos uno. Es como darle vuelta a todo el transistor. Entonces, un NPN se caracteriza, lo que tiene la flechita ahí arriba. Esto es colector. Esto es, a ver, ya está, me enredé yo mismo. Él se pone así, entonces, no, aquí estamos hablando, o sea, él sí va con la flechita arriba, pero
Déjame ver nada más una cosita. Sí, sí. Entonces, él viene así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la tensión base emisor, vean aquí las polaridades. Esta tiene menos en el emisor y más en la base. Este tiene más en el emisor y menos en la base. Nada, entonces aquí era al revés. Hasta a mí me come el automatismo de que a veces uno viene muy automático. Aquí el emisor es arriba y el colector es abajo. Eso es por la manera en que se da la vuelta, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos más en el emisor, ¿verdad? Menos en la base. Entonces, aquí es una tensión emisor base. Acá hablamos de base emisor y aquí emisor base. De esa manera, la tensión emisor base, ¿verdad? En este tiene emisor base, tiene que ser mayor que 0. Recuerden que acá es base emisor mayor que 0. Aquí es emisor base. Recuerden que la primera letra que usamos es la que usualmente tomamos como referencia que va a ser la positiva, ¿verdad? Entonces uno pone base emisor para medir esa tensión, ¿verdad? Y si le da positivo, uno sabe que la base es positiva y la emisor es negativa, ¿verdad? Si le diera negativo, entonces cambia, ¿verdad? Acá es al revés, ¿verdad? Entonces hablamos del emisor base, entonces esa es la que decimos que tiene que ser mayor que 0. Entonces a partir de ahí, pues también vamos a tener una tensión, si aquí es colector-emisor, tensión emisor-colector. Vamos a tener ahí. Entonces la condición también va a ser que la tensión, pues mira, pues una C ahí, entonces no hay, está pensando en el colector. Esa es tensión. Entonces, tensión emisor-colector tiene que ser mayor que la tensión emisor-base. Y por lo tanto, la otra condición, ¿verdad? Se va a cumplir en la tensión base-colector, ¿verdad? Y entonces, para que eso se cumpla, ¿verdad? La tensión base-colector, como tal, también tiene que ser mayor que 0. Y es la que uno ve aquí, ¿verdad? Base-colector más en la base, colector negativo, ¿verdad? Entonces, mayor que 0. Esto para un transistor PNP. Para el transistor PNP, lo que uno tiene que hacer es pensar un segundito nada más y darle vuelta a todas las polaridades y a las condiciones. Eso es lo que yo les digo que es lo mismo a la -1. Generalmente todo lo estudiamos a partir del NPN, ¿verdad? Y después simplemente el PNP es lo mismo, pero dándole vuelta. Entonces, estas condiciones en uno o en otro transistor nos llevan a la región activa, que es básicamente el transistor encendido. Esa es, esa es la combinación más importante que tenemos, por así decirlo, ¿verdad? Obviamente, eso si lo queremos puntualizar un poco más, ¿verdad? Esta tensión ya habíamos hablado, que base emisor no es solo que sea positiva, ¿verdad? Que más bien que sea como mayor o igual alrededor de 0.7 voltios. Y aquí va a pasar similar, que la tensión entonces emisor base también sea mayor o igual a 0.7, más o menos. Eso es lo que nos lleva a que esté realmente encendido. Porque si no, nos vamos a quedar en partes muy bajas de la curva. Nos estaríamos quedando en partes aquí muy bajas donde la corriente es tan baja que todavía no lo consideramos encendido. Entonces, esa es la región activa directa. La región de saturación es una región que tenemos que chequear. Ahora la vamos a chequear un poquito más. Ahorita la estamos definiendo. Igual que como hicimos con esta, primero definimos la región activa y luego la estudiamos. Aquí la región de saturación es una región en la cual base emisora está en directa, o sea, igual que aquí, ¿verdad? Pero vean que aquí base colector en directa. Aquí base colector estaba en reversa. ¿Eso qué implica? Eso lo que implica es que a nivel de transistor, entonces necesitamos que
la tensión base emisor esté en directa, ¿verdad? De esa manera. Y para que esta esté en directa también necesitamos, vean acá, que esta tensión base colector, ahorita le di vuelta, ¿verdad? Porque para la región de saturación, pues lo que vamos a suponer es que este es más positivo que este, ¿verdad? Entonces, para que esté en directa necesitamos esto que está aquí. Eso nos lleva al resultado, ¿verdad? De que definida aquí la tensión colector-emisor, según eso, así como está, si uno hace una malla alrededor, ¿verdad? Uno dice, bueno, tomando el signo primero, menos V colector-emisor, menos V base colector, más, colector muy feo, más tensión base emisor, es igual a cero, ¿verdad? Hice una malla aquí alrededor. Y entonces la tensión colector-emisor, lo llevo al otro lado, me da tensión base emisor menos tensión base colector, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de los valores que yo tenga, pues así va a ser colector emisor. En términos generales, aquí no se dice, pero en términos generales, colector emisor siempre es positivo, ¿verdad? Casi prácticamente siempre. Entonces, usualmente la tensión base emisor es mayor que la tensión base colector. Después, de hecho, vamos a ver que hay un valor para esta tensión colector emisor que más o menos me define la región de saturación. Más adelante vamos a estudiar qué es en general la región de saturación. Aquí nada más la estamos definiendo, ¿verdad? Y si lo llevamos a un transistor PNP, ¿verdad? Un PNP, porque este es un NPN, entonces es como hacer lo mismo, emisor, se pone así, ¿verdad? Entonces, nuevamente, es hacer lo mismo, pero al revés. Entonces, aquí hablamos de la tensión emisor base, ajá, con esa polaridad, y aquí hablábamos de la base colector, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la colector base, de la tensión colector base, entonces va a ser así. Ajá, va a ser así, de esa manera, ¿verdad? Así es la polaridad que me define en el PNP, ¿verdad? Y aquí vamos a tener la tensión emisor colector, ¿verdad? Entonces, las condiciones suelen repetirse, ¿verdad? Entonces aquí la tensión emisor base, esta de acá, suele ser también mayor que la tensión colector base. Yo aquí lo que hago es que yo me aprendo las del NPN y después nada más les estoy dando vuelta para el PNP y funciona, y funciona. Obviamente ustedes, por ejemplo, para su formulario pueden ya sacar un montón de relaciones y llevarlas escritas por ahí, ¿verdad? Pero tienen que haberlo entendido. Bueno, esa es la región de saturación. Más adelante veremos. Ahorita la estamos definiendo nada más. Más adelante veremos en qué consiste. La región de corte, básicamente una región de apagado, ¿verdad? La región de corte es una donde la base emisor está en reversa. Eso apaga totalmente la unión, ¿verdad? La base colector en reversa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos de que las corrientes son aproximadamente cero, ¿verdad? Básicamente son corrientes cero. Eso no lo había mencionado, ¿verdad? Aquí sí hablábamos de una corriente apreciable. Aquí es una corriente diferente de cero, pero es una corriente pequeña en realidad. Esta tiene como característica una corriente colector muy pequeñita. Aquí, básicamente, está totalmente apagado el transistor. Donde dice interruptor abierto, abierto es que no deja pasar corriente, ¿verdad? Por eso es que se dice interruptor abierto. Aquí no lo dice, pero esto es interruptor cerrado, ¿verdad? O sea, está encendido. De hecho, eso sería conveniente poner ahí, ponerles a las imágenes interruptor cerrado, ¿verdad? Entonces,
Voy a hacerles ahí alguna nota, ¿verdad? A esa parte. Entonces, bueno, aquí nada más que el transistor está apagado. Eso es por la junta base emisor. Y la región en reversa que tenemos es más o menos como cuando nos íbamos a la zona Zener, ¿verdad? Del transistor. Si le damos vuelta a las tensiones, llegamos de una región como la Zener, ¿verdad? Entonces, base emisor en reversa y base colector en directa. Le damos vuelta totalmente a las condiciones, tenemos corrientes, ¿verdad? Diferentes de cero en reversa, pero no son significativas y eso no suele ser de aplicación. Llegar a ese punto no suele ser de aplicación. Es bueno, digamos, decirlo, pero no suele ser algo que se suele poner en aplicaciones y así. De hecho, vean, aquí dice la zona activa hecha cuando los roles de colector emisor cambian, ¿verdad? Entonces la corriente va en sentido inverso, pero no suele ser de aplicación esa parte, especialmente porque eso implica cambiarle la polaridad al colector emisor para que la corriente fluya al revés. Y usualmente eso no ocurre porque casi siempre que si un circuito viene así, ¿verdad? Con una resistencia, como los que hemos visto, un transistor por acá, ¿verdad? Se conecta a tierra y aquí usamos de alguna manera, aquí tenemos un VCC y aquí tierra. Para poder hacer ese cambio de roles, hay que cambiar la fuente y esta fuente generalmente es estática, que es la que alimenta. Entonces, no lo revisamos casi porque no suele ser de aplicación, como si suelen ser los otros estados. Entonces, básicamente eso define las regiones de operación. De hecho, ahorita más adelante vamos a hablar de ellas. Pero sí es importante pues entender un poquito de qué se trata. Entonces, la curva de salida completa del transistor se ve de esta manera. Es una curva que se parece a la del diodo, ¿verdad? Aquí tenemos corriente de colector, aquí tenemos tensión colector-emisor, ¿verdad? Entonces tenemos las curvas que decíamos, ¿verdad? Estas que les decía yo, las líneas rectas, ¿verdad? Que están ahí. Entonces, eh, esto lo que me define es la curvita que no habíamos hablado. Esta es la región esa de saturación de la curva, ¿verdad? Que es cuando tenemos las dos regiones de las dos junturas o los dos dioditos en directa. Entonces ahí tenemos una corriente débil, ¿verdad? Que es esta que hablábamos aquí. Entonces esa región está por ahí. Después la detallaremos un poquito más. También aquí en saturación tenemos esa parte. Para nosotros, usualmente, lo que es relevante es esta región de acá. Esa región para nosotros es la relevante. Es la que vamos a estudiar más porque ahí se da el mayor comportamiento del transistor. Eh, este diagramita es un diagramita común que se utiliza, que me define un poquito a nivel de polaridades, cómo estamos, ¿verdad? Entonces, tensión base emisor positiva y tensión base colector negativa, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la activa directa, que es la más relevante. Nos voy a ponerla en el color de arriba para que se vea bien. Esa es la más relevante que solemos tener. Cuando la tensión base colector se vuelve positiva, pero base emisor sigue positiva, entramos en saturación. Entramos en saturación por ahí. Y luego están las otras dos zonas que no son tanto de interés, la reversa activa y la de corte. Acá, digamos, si quieren tener una visión, digamos, algo clara de todo esto, es cuestión de aprenderse o entender, ¿verdad? Adecuadamente ese diagramita que suele ayudar mucho a entender cómo se comporta. Entonces, aquí nada más para cerrar, digamos, con lo anterior, entonces la región activa directa, ¿verdad? Entonces, lo que les decía,
esta en directa, ¿verdad? Y esta en reversa. Entonces, esto se activa directa. Luego, saturación, siempre ve en positiva, ¿verdad? En directa, que es esta. Bueno, no, que es esta región, digamos. Y esta en directa. Entonces, cuando se vuelve positiva, estamos en saturación. Luego, la región de corte, que es esta que está aquí, B en reversa, ¿verdad? Que sería negativo, y BC en reversa. Entonces eso me define el corte. Y la última, la reversa activa, ¿verdad? Estamos hablando de una región, entonces, donde B en reversa, B, esta que está aquí, ¿verdad? Y BC en directa. Entonces, eso me define las distintas regiones. Entonces, como para tener una visión general de cómo se ve las regiones. Como les dije, nos faltan entender un poco mejor estas zonas. Tenemos que entrar ahí. De momento, lo que hemos visto, lo que tenemos alguna noción un poco más clara, es lo que ocurre más o menos aquí. Solo que lo hemos visto de manera muy simple, porque no hemos visto esta curva. ¿Por qué se da esa curva así? Tenemos que ver con detalle esas partes. Pero por lo menos ya tenemos definidas, entonces más adelante las presentamos y vamos chequeándolas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay curvas, ahí esto es solo ilustrativo, ¿verdad? Meramente ilustrativo de cómo se ven algunas curvas características, ¿verdad? Entonces, tensión base emisor, corriente de base, que tienen toda la misma forma con la corriente de colector, ¿verdad? Entonces, se ve así, ¿verdad? Como exponencial. Y lo que sí hay es que en las curvas reales hay un pequeño efecto de la tensión colector-emisor. Decíamos que se puede aproximar mucho como si fuera independiente. Siempre hay una pequeña diferencia. Aquí, tensión colector-emisor, 20 voltios, entonces la curva es así. Si es de 1 voltio, cambia un poquito. De hecho, ahora vamos a ver ese efecto, cómo varía ligeramente. Y las curvas de salida también, nosotros las estábamos viendo como una curva totalmente lineal, ¿verdad? Nosotros estamos diciendo, es que esto es, cuando alcanza, digamos, aquí cierto valor es una línea recta, y nos damos cuenta que hay una pendiente pequeñita, bueno, una curva real, a veces esa pendiente se puede volver pronunciada, ven que ahí se está volviendo pronunciada, bueno, tenemos que ver de qué se trata eso y para qué casos tenemos esa parte. Pero bueno, vamos poco a poco viendo las características, ya tenemos una idea y lo vamos a ir afinando. Ok, ¿alguna pregunta? Bien, bueno, entonces son las 8:22. Hagamos la acostumbrada pausita y y venimos a ver el siguiente caso, que es lo que se llama el modelo de gran señal. Básicamente es como irle poniendo nombres a algunas cosas que ya hemos visto. Entonces hagamos la pausita acostumbrada y ya casi seguimos. Ok, hemos ido chequeando características del transistor. El transistor BJT, así como el diodo, tiene un modelo de gran señal. En realidad, el modelo de gran señal este, es también lo que se llama un modelo CD, de manera muy similar a lo que es el, el diodo. Entonces vamos a ir poniéndole nombre a algunas de estas cositas. Es un modelo que funciona para cambios de tensiones y corrientes grandes. Grandes es relativo, pero usualmente en el orden de algunos volts, ¿verdad? ¿De qué hablamos? Tensiones que pueden andar ahí. Usualmente
de 0 a 5 volts, a 10 volts, 20 ya suele ser grande, por lo menos para nuestras aplicaciones. Hay aplicaciones de potencia y sí hay transistores que pueden trabajar con cientos de volts, pero para nosotros generalmente anda por ahí, ¿verdad? Y en el modo activo. Yo les decía que el modo activo es nuestro modo de trabajo, por así decirlo. Generalmente lo estamos pasando al transistor de un modo de corte, que es apagado totalmente. El modo de saturación es un modo intermedio y después llegamos al modo activo. Generalmente nos estamos moviendo entre corte y activo, pero para llegar a activo hay que pasar por saturación. Entonces, bueno, eso lo chequearemos más adelante. Pero entonces, esto es para esos valores, es para valores CD. Pues tal vez por ahí nada más, voy a agregar, que esto es lo que se llama modo CD. Vamos a verlo por ahí. Entonces, en este modo, usualmente, ¿verdad? Tenemos ahí el diodo base emisor, ¿verdad? Que nos define la polarización, ya eso lo hemos comentado bastante, ¿verdad? Y tenemos la fuente dependiente colector emisor, ¿verdad? Colector emisor, y esto es lo que nos define aproximadamente, ya eso es lo que habíamos visto desde el puro inicio, ¿verdad? Nada más que ahora estamos viendo la activación desde el punto de vista de un diodo, pero bueno, es algo en realidad que ya habíamos chequeado. Y este es el modelo que solemos tener, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay que considerar, a veces podemos trabajar, digamos, con el modelo que hemos visto, que es el modelo que yo les decía ideal, pero a veces hay que hacer una, un análisis más detallado y más realista, donde hay que considerar algo que se llama el efecto Early. El efecto Early es el efecto que yo les decía en las curvas, cuando tenemos las curvas de tensión colector emisor y corriente, de momento lo que estábamos dibujando eran líneas rectas a partir de cierto valor, ¿verdad? Decíamos, bueno, sí, es que podemos tener a partir de cierto valor, a partir de cierto valor, entonces estábamos diciendo, bueno, sí, más o menos arriba de unos 0.7 aproximadamente, ¿verdad? Tenemos curvas que son, a ver, distanciarlos más, para distintos valores base emisor, ¿verdad? Entonces un base emisor 1, un base emisor 2, etcétera, y lo estamos viendo como una línea recta. En realidad, eso lleva una pequeña corrección. La corrección es que eso no es tan recto como uno quisiera, sino que puede tener una pequeña pendiente. Ese efecto de que la curva real en realidad sí tenga una pequeña pendiente es lo que se llama el efecto Early, donde sí existe una dependencia de la corriente de colector con el valor de la tensión colector emisor, porque entonces bajo esas características, digamos, la corriente de colector va a ser una corriente. Si yo estoy aquí, digamos, vengo acá, vengo para acá, ¿verdad? A ver si este me deja. No, ¿cómo sería? Sí, con este. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo cierta corriente de colector, ¿verdad? Dependiendo del valor que tenga colector emisor, pero si yo me vengo aquí, la corriente de colector es diferente, ¿verdad? Entonces, el efecto Early es considerar una dependencia de la corriente de salida según la tensión colector emisor, ¿verdad? Entonces, estrictamente hablando, tenemos esa característica que hay que tomar en cuenta. Entonces, lo que tenemos ahí es que a medida que la tensión colector emisor aumenta, ¿verdad? Lo que se dice es que el ancho de la región de agotamiento, ¿verdad? También va a aumentar
y por lo tanto el ancho efectivo de la base disminuye, lo cual aumenta la corriente de colector. Entonces, básicamente se da esa característica y tenemos una mayor corriente. Entonces, básicamente incrementamos el campo eléctrico acá y tenemos mayor arrastre, ¿verdad? Eso es lo que provoca. Nosotros habíamos visto, o sea, bajo la lógica que lo estábamos viendo, estábamos diciendo, la tensión colector-emisor, usted le pone cualquiera y la corriente es independiente. Bueno, no es tan cierto. Lo que va a ocurrir es que la tensión colector-emisor que está ahí provoca un campo eléctrico que entre más intenso sea, mayor es el efecto de arrastre y vamos a tener mayor corriente. Eso es el efecto Early. Entonces, el efecto Early, como dice aquí, es la observación de que la corriente colector sí depende de la tensión colector-emisor. Y es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, con el efecto Early, la corriente de colector se vuelve más grande del usual y se convierte en una función de VCE, que es lo que veíamos en una curva anterior, que yo les mencionaba que había algunas diferencias, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta. Ok. Entonces, con efecto Early, ¿qué es lo que ocurre? Que la corriente colector es un poquito más alta según esa característica de tensión colector-emisor, ¿verdad? Entonces vamos a tener ahí esos efectos y eso se traduce en esa pendiente pequeñita ahí del efecto Early. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta y lo vamos a tomar en cuenta, ese efecto Early, ¿verdad? Entonces, esa dependencia se debe incluir en las ecuaciones. Aquí nos vamos a enfrentar a dos escenarios usualmente. El que ya veníamos viendo, que es sin efecto Early, que es despreciarlo, digamos, a veces es despreciable porque en realidad la diferencia no suele ser tan alta, pero a veces hay que considerarlo. Generalmente vamos a ver casos donde necesitamos precisión de cálculo, entonces decimos, bueno, sí, consideremos efecto Early, pero a veces no, entonces lo despreciamos. Entonces, bueno, ¿cómo lo modelamos? Bueno, ese efecto es más realista, ¿verdad? Agregamos la dependencia de la tensión colector-emisor a la corriente del colector o colector emisor, ¿verdad? Y entonces ahora la fuente de corriente ya no es constante. Ya no es constante por lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Nosotros antes decíamos, sí, constante. Bueno, no, ahora hay una pequeña pendiente que se toma en cuenta ahí. Este es el modelado que se hace del efecto Early. Se le pone una fuente de tensión. Vean que entonces aquí lo que estamos diciendo es que la corriente de colector es igual a IS por E a la V1, ven que aquí V1 en realidad es V base emisor, ¿verdad? Entonces V base emisor sobre tensión térmica, y eso está multiplicado por un término 1 más, y sería SVX, aquí sería V colector emisor sobre VA, donde SVA se le llama tensión Early. Vx es la tensión colector emisor, que es lo que les decía, ¿verdad? Ahí está. Y VA, tensión Early, esta que está aquí. ¿Qué es el efecto que me da la corrección? Esto básicamente lo que hace es que, veamos si para tenerlo acá, vean que si la tensión colector emisor es bajita o es pequeña en relación con VA, este término es despreciable, qué sé yo. Si la tensión colector emisor es muy baja y es, no sé, 10 veces menor que la tensión de Early, entonces de esto es 1 más 0.1, es despreciable el efecto. Pero cuando, o sea, en el momento en que la tensión colector emisor es similar al efecto Early, ya ahí sí hay que tomarlo en cuenta. Y si se hace más grande, pues con mucha más razón, ¿verdad? Me va a corregir la curva ahí un montón, ¿verdad? Entonces, esa es la característica o esa es la forma en que se modela, eh, haciendo esa corrección ahí de la ecuación.
Entonces eso es importante tomarlo eh, en cuenta de esa manera. Entonces ese es el modelado que se hace. Es básicamente agregar un factor que a veces podemos despreciar, ¿verdad? Ese efecto entonces se incluye en el modelo que ya hemos visto, que en realidad viene siendo el de gran señal, lo que hemos estado viendo, mediante ese factor. Esto se le llama un factor de corrección. Aquí se está como tensión colector-emisor sobre tensión early, ¿verdad? Entonces, eso es lo que agregamos, ese detalle, ¿verdad? Eh, de esa forma, bueno, la corriente de base no cambia, es la misma, pero se mantiene el hecho, ¿verdad? De que la corriente de base es la corriente de colector sobre beta, ¿verdad? Y entonces así como una corrección en la corriente de colector, bueno, va a haber una corrección en la corriente de base. O sea, no, lo que no cambia es la definición, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos esa característica que se va a manejar ahí con esa pequeña corrección. Entonces, eso es el efecto Early. Más adelante tendremos ejercicios y vamos a plantear efecto Early, ¿verdad? Entonces vamos a poner efecto Early y vamos a chequear qué es lo que ocurre con el efecto Early, ¿verdad? Cómo podemos afinar eso. Por aquí ya me hice una notita y agregar la ecuación. O sea, a mí no me gusta cuando se escribe el exp. Yo sé que para muchas cosas lo escriben así, pero voy a agregar después nada más la corrección de la ecuación como la escribí aquí, ¿verdad? Y es el E elevado a la VB sobre VT con la corrección. Y bien, eso es el efecto Early. Más adelante lo vamos a utilizar. De momento está definido ese efecto Early y cómo es que se ve. Ok, ahora, algo de lo que hablamos, de la saturación. Ujú. La saturación, decíamos que es cuando el diodo base emisor está polarizado en directa y cuando el diodo base colector también está en directa o lo que es lo mismo, eh, vamos a ver, sí, o colector base. O sea, colector base sería mayor que cero, ¿verdad? Bueno, sí, pero esto es activo directo, perdón. Me vi que eso. Esto es activo directo, lo que hemos visto, ¿verdad? Y esto es lo que decíamos, base emisor mayor que cero, colector emisor mayor que base emisor, ¿verdad? Entonces base colector menor que cero. Ujú. Y ahí funciona como lo hemos visto, ¿verdad? Activa directa. Entonces, de momento, lo hemos, lo hemos visto de esa manera. Ujú. Ahora, en saturación, ya lo definíamos, ¿verdad? Que es que cuando la tensión colector-emisor cae por debajo de la tensión base-emisor, la unión base-colector se polariza en directa, ¿verdad? Y en ese caso se habla de saturación. Entonces, ahí, de lo que estamos hablando, es de lo siguiente. Tenemos base emisor en en directa, ¿verdad? Pero también vamos a tener tensión base colector en directa también, ¿verdad? ¿Qué es esto que está aquí? Y eso es lo que llamamos saturación. Obviamente, lo que les decía, eso va a significar que la tensión colector-emisor sea menor que la tensión base-emisor. Eso es lo que se llama la región de saturación. En esa región de saturación tenemos una característica siempre de conducción, digamos, cuando estábamos en directa, básicamente se inyectaba de la base aquí, eso disminuía la barrera, ¿verdad? Y posibilitaba la corriente o que los electrones subieran del emisor al colector. Acá también vamos a tener esa corriente, pero debido a la polarización de la tensión o de la juntura base colector en directa, también tenemos una corriente hacia arriba.
Eso lo que hace es que la corriente de base se divide y debilita un poco los huecos que se introducen acá, y entonces esta corriente baja un poquito, y eso lo vamos a chequear, ¿verdad? Entonces, en ese caso aumenta la corriente de base y disminuye la ganancia de corriente beta. Eso lo vamos a chequear ahorita, esa parte de saturación, esa característica. Entonces, para la región de saturación, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, esa polarización directa del diodo base colector, ¿verdad? Hace que aumente IB, que es lo que está representado aquí. O sea, la corriente ahora se divide en el sentido de que va una para arriba y otra para abajo, ¿verdad? Entonces ahora IB no es solo la corriente que viajaba de base a emisor, sino ahora también de base a colector. ¿Qué es esto, verdad? La corriente base emisor más la corriente base colector, ¿verdad? Y entonces disminuye los electrones que inyecta el emisor, ¿verdad? Y baja la corriente colector-emisor. Y baja beta. Vean que en este caso, ¿qué es lo que está pasando? IB sube, porque se divide, ¿verdad? O sea, porque está siendo proveedor de la corriente, de la juntura, base colector y también de la base emisor y de la base colector, ¿verdad? Y a su vez, la corriente de colector baja. Entonces, si yo tengo definido beta como el cociente de la corriente de colector sobre la corriente de base, y algo que está ocurriendo es que la corriente de base sube y la corriente de colector baja, ¿verdad? El resultado es que beta se hace pequeñito. O sea, la relación entre ellos se hace pequeña. Disminuye la ganancia. De hecho, yo les había dicho, y lo repito acá porque hay que estar repitiendo las cosas que son detalles, ¿verdad? Que son importantes, son detalles importantes, es que el beta de 100 o valores aproximados a 100, ¿verdad? Es para la región activa. Fuera de la región activa, beta cae. Entonces, cuando yo supongo que estoy en región activa, sí, puedo usar beta aproximadamente, el que me dé el fabricante, que es como 100 o algo así, tranquilamente. Pero cuando salgo de eso, beta disminuye. Ahí básicamente el modelo que se da es esto, ¿verdad? O sea, el diodo base emisor polarizado directamente, el diodo base colector polarizado directamente, ¿verdad? Y entonces cae esta corriente tiende a caer, ¿verdad? Vean que con solo el hecho, o sea, aunque únicamente fuera beta el que cambiara, ¿verdad? Y beta aumenta, pues igual, y B aumenta, perdón, beta igual disminuiría, ¿verdad? Pero lo cierto es que también hay menos huecos que bajan al emisor, ¿verdad? Y contribuyen menos a debilitar la barrera que está ahí para que haya corriente de colector. Entonces, de beta cae, ¿verdad? Y la corriente colector también cae, ¿verdad? Entonces, esa es la característica que tenemos. Estamos haciendo más grande la corriente de base porque va por dos lados, pero a su vez debilitamos la corriente que ayudaba a bajar la barrera para que se establezca la corriente de emisor, ¿verdad? Vean que aquí se dice que incluso si el colector estuviera abierto, o sea, si no tuviera nada en esta condición, se tendría corriente de colector que fluiría desde la base. Bueno, eso es una observación por ahí. Pero entonces, a nivel de curvas, ¿eso qué significa? ¿Verdad? Eso significa, y aquí es donde cerramos la parte que les decía, la región de saturación es una región en la cual la corriente de colector baja cuando la tensión colector-emisor es menor que la tensión
base emisor, ¿verdad? En realidad aquí esto podríamos decir más que V1, ¿verdad? Tensión base emisor, podríamos decir ahí, ese límite. Entonces, en el momento en que la tensión base emisor se haga más pequeña que en el momento que la tensión colector emisor se haga más pequeña que la tensión base emisor, la corriente colector empieza a decaer, empieza a decaer. Y tenemos una caída que se ve algo así. Y entonces aquí se divide claramente la región de saturación de la región activa, ¿verdad? Donde en los dos casos tenemos una tensión base emisor positiva en los dos casos. La diferencia lo hace la polarización de la tensión. Digamos, aquí hablaríamos de base colector, ¿verdad? Y esta es así, la colector base, ¿verdad? Nada más porque la primera sigla es la que consideramos positiva, ¿verdad? Entonces, tenemos esa característica que se da ahí, ¿verdad? Entonces, IC empieza a caer cuando VCE es menor a una tensión V1, ¿verdad? Unos cuantos milivoltios, más o menos 2.7, que andan por ahí, ¿verdad? En ese momento empieza a caer, ¿verdad? Esa es la característica que se maneja en ese caso, ¿verdad? Ahora, el término de saturación, el detalle que se llame así, es porque si se aumenta la corriente de base, la corriente de colector cambia poco. Entonces se dice que está saturado. Es un asunto de polaridades. Es un asunto de que cuando polarizamos el diodo base colector, tenemos como una fuga de corriente de base, por así decirlo, ¿verdad? No es una fuga exactamente, pero en el sentido de que nosotros quisiéramos que toda la corriente de base vaya al emisor para que esos huecos disminuyan la barrera emisor base y puedan circular, ¿verdad? Los que están ahí. Cuando dividimos la corriente, bajamos ese efecto y entonces la corriente colector cae y se hace y baja, ¿verdad? Como está ahí. Cuando el transistor recién entra en la zona de saturación, ¿verdad? Con VCE pequeño positivo y VBE mayor que cero, el transistor actúa en la región activa y se dice que está en saturación débil. La saturación débil es por aquí. Esa es la parte que está por ahí. Saturación débil anda en esa región. Cuando está por ahí. Y se dice también que la velocidad del BJT disminuye en saturación. ¿A qué se refiere con la velocidad? La velocidad para eventualmente responder a cambios de señal. También ahí se vuelve más lento. Eso lo veremos cuando veamos la señal, el modelo de pequeña señal, que es el modelo AC. Pero entonces esa es la característica que tiene el transistor. Aquí, ¿qué es relevante? Bueno, la definición de regiones, ¿verdad? De momento la estamos viendo así muy cuadradita, después también la afinaremos un poquito porque por ahí ustedes vieron que había una curvita que definía algo por ahí. Después la definimos. Vamos poco a poco, un poco la exposición incluso que hace Razavi, decir poco a poco, ¿verdad? Vimos primero la región activa directa, ahorita estamos viendo la saturación, y después, bueno, vimos el efecto Early, después vamos a ir afinando observaciones propias respecto al comportamiento del transistor. Entonces, esto es lo que llamamos la región de saturación, que es importante identificarla bien. Entonces, la región de saturación débil, ¿verdad? Que decía aquí, ¿verdad? Cuando el transistor recién entra en la zona de saturación, vean que esta es la región activa, ¿verdad? Esta es la región activa por acá. Entonces, cuando recién entra, aquí, ¿verdad? Está en saturación débil, ¿verdad? En ese punto está en saturación débil. Entonces, si uno quiere mantener al BJT al menos en saturación débil,
se dice que la tensión de colector no debe caer por debajo de la tensión de base por más de 400 milivoltios. En realidad da un rango bastante amplio. ¿Qué quiere decir eso? En términos de ecuaciones, ¿verdad? Lo que dice es que la tensión del colector, o sea, colector emisor, ¿verdad? Debe mantenerse, dice, no debe caer por debajo de la tensión base por más de 400 milivoltios, ¿verdad? Entonces, debe ser mayor o igual que la tensión base emisor menos 0.4, ¿verdad? Que no caiga más abajo de eso, ¿verdad? Que no caiga más abajo de eso. Entonces hablamos de que al menos va a estar en saturación débil, ¿verdad? En ese caso. Y entonces, a partir de ahí, para un circuito como este, una relación lineal se puede tomar a partir de este valor de BCC y RC para ubicar en ese punto, porque recordemos este circuito con este estuvimos trabajando, ¿verdad? En este la tensión colector-emisor, desde acá es igual a BCC menos IC por RC, ¿verdad? Pero si queremos mantener al menos en saturación débil, entonces debemos tomar en cuenta que esto debe ser mayor o igual, ¿verdad? Que la tensión base emisor menos 400 milis, menos 400 milivoltios. Eso de los 400 milivoltios es un criterio de trabajo ahí, ¿verdad? Entonces, si nos mantenemos ahí en base emisor menor, menos 400 milis, ¿verdad? Se dice que está en una región aceptable, pero una región aceptable para tener al menos saturación, ¿verdad? Eso es como para mantener el transistor, digamos que apenas encendido, aunque no esté en la región activa, ¿verdad? Entonces, según lo que les decía hace un momento, ¿verdad? Se dice que la tensión necesaria, la tensión BCC, la tensión de fuente, necesaria para que el transistor al menos pueda estar en saturación débil, es que debe ser mayor o igual a, obviamente, ¿verdad? Aquí esto es una malla, ¿verdad? Aquí BCC es igual a IC RC más la tensión colector emisor, ¿verdad? Son tres tensiones que están acá. Entonces, BCC debe ser mayor o igual que ICRC, ¿verdad? Lo que vaya a darse aquí, y que al menos la tensión colector emisor, esta que está acá, sea al menos la tensión base emisor menos 400, o 400 milis, ¿verdad? 0.4. Eso es lo que define esa zona aceptable de trabajo ahí. Entonces, esta tensión lo que hace es asegurarnos ese lapso, ¿verdad? Y eso para mantener al menos en saturación débil al transistor. Ahí tal vez voy a hacer una aclaración con el título de eso, que es región de BCC aceptable para al menos saturación débil. Ese es el punto de saturación débil. Ahora, ¿cuándo nos vamos a saturación fuerte? La región de saturación fuerte es cuando ya el transistor del todo pierde su capacidad de ser una fuente controlada, ¿verdad? Y la tensión colector emisor se vuelve constante y cae, digamos, su valor. Entonces, eso pasa cuando la tensión colector emisor llega alrededor de 0.2 voltios, son valores usuales que se manejan, ¿verdad? Y llegamos acá, eso es lo que se llama una región de saturación fuerte a nivel de curvas. La región de saturación fuerte es el momento en que estamos por acá. Entonces, saturación fuerte, más o menos por ahí. Y esta es lo que llamamos saturación débil. Esas regiones son importantes de identificar.
Bueno, por ahí le voy a agregar, agregarle los grafiquitos que ubican estas zonas en la gráfica. Entonces, criterios a tomar en cuenta. Primero, si la tensión colector-emisora es menor que la tensión base-emisora, estamos en saturación, ¿verdad? Eso es claro. Y a partir de ahí podemos tener dos casos. Un caso es cuando la tensión colector-emisora es mayor o igual que la tensión base-emisora menos 0.4, ¿verdad? Y entonces eso es lo que llamamos saturación débil. Mientras que si la tensión colector-emisora es aproximadamente 0.2, cuando llega por ahí, es lo que llamamos saturación fuerte. Y en saturación fuerte, la corriente es muy, muy pequeña, ¿verdad? El transistor no está técnicamente en la región de corte, pero sí está casi apagado, está casi apagado. Entonces, es importante tener esas relaciones, después lo chequearemos y entonces veremos cuándo se pasa de una región a otra y qué características están por ahí. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. Ok, esta serie de definiciones más adelante las vamos a utilizar, pues cuando estemos viendo ciertas polarizaciones, entonces decir, bueno, si ven, ahorita estamos en saturación débil, en saturación fuerte, brincamos acá, bueno, qué condiciones necesitamos para una y para otra, ¿verdad? Y demás. Entonces, de momento, lo que estamos haciendo es definiendo una serie de características. Del transistor PNP ya les he estado comentando algunas cosas. Es importante definirlas formalmente, ¿verdad? Se invierten todos los dopados, emisor, colector y base, y se forma un transistor PNP. Es lo que les decía. Es el mismo transistor a la menos uno. Bueno, multiplicado por menos uno. A la menos uno sería, uno dice a veces con el inverso, ¿verdad? Pero aquí es multiplicar por menos uno. Entonces el emisor sí viene por arriba, ¿verdad? Es el que tiene la flechita, ¿cierto? Siempre. Es lo que ahora tuve que corregirme, ¿verdad? Me quedé así por un momento, ¿verdad? Siempre es el que tiene la flechita. Entonces, se ve de esta manera la corriente en el NPN. Es una corriente de base que ingresa al transistor y una corriente colector-emisor, ¿verdad? Va del colector al emisor. En la corriente de base sale y la corriente es de emisor a colector. Totalmente al revés y las polaridades también dan vuelta, ¿verdad? La ventaja es que todos los principios que aplican al NPN también aplican al PNP. En realidad uno lo que hace es que uno aprende a analizar el NPN y después al PNP nada más ir con cuidado, dándole la inversión, ¿verdad? Aquí el emisor está a un potencial más alto que la base, ¿verdad? Por eso se dibuja arriba. Y la base a un potencial más alto que el colector, ¿verdad? Es darle vuelta a las polaridades, básicamente. Entonces, en un PNP, básicamente tenemos lo mismo, pero cambian. Antes hablábamos de los perfiles de carga de electrones, ¿verdad? La densidad, aquí es un perfil de huecos. Pero son los mismos fenómenos, nada más que ahora la base, en lugar de inyectar huecos, inyecta electrones. Inyecta electrones y posibilita la corriente de huecos hacia arriba. Es el transistor meramente complementario, ¿verdad? Si uno quisiera, lo puede poner así, ¿verdad? De esta manera es para poner el emisor abajo, ¿verdad? Si yo pongo el emisor abajo, me queda así el transistor. Sin embargo, lo común es más bien darle vuelta, ¿verdad? Como las fuentes suelen ser positivo arriba y negativo abajo, se suele dibujar así como está en este caso, para que tenga la flechita, y entonces tiene la flechita arriba, ¿verdad? Pero eso es para que la fuente sea positiva arriba y negativa abajo, entonces por eso es que se dibuja
de esta manera. Pero vean que la polarización entonces es de la juntura. Ya no hablamos de la tensión base-emisor, sino emisor-base. Y tiene esa característica. Es un transistor complementario que se usa menos, en realidad, aunque es lo mismo, se usa menos, no no porque sea menos eficiente o algo así, sino usualmente porque el manejo de las polaridades de activación es más fácil con el NPN, en el sentido de que uno lo que hace es que le aplica una tensión de base positiva, ¿verdad? Vean que aquí, para lograr la conducción, tendría que aplicar uno una tensión de base negativa. Esa tensión de base negativa que habría que aplicar ahí, es un poquillo más complicado a veces. ¿Por qué? Porque en los circuitos lo que tenemos es abundancia de tensiones de bases positivas. Entonces, por eso es que el NPN se usa más que un PNP. Preguntan acá en el chat que si el emisor sigue teniendo un dopado más fuerte. Sí, tiene un dopado más fuerte, pero de huecos, ¿verdad? Entonces, P más y P. Cuando vimos el NPN, y es una buena pregunta, ya cuando vimos el NPN, entonces teníamos esto. Bueno, la base se supone que es más pequeña, ¿verdad? Aunque muchas veces los libros las dibujan iguales, pero este es un N, también estos N, P y N más, ¿verdad? Es como se ve. En el caso del PNP, hablamos de, no fue tan buena idea hacer cuadritos, pero bueno, ahí vamos. PNP. Ujú. Entonces, aquí estamos hablando de un P, N y un P más, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta a la pregunta, lo que me escribieron en el chat es que tiene un dopado más fuerte. Sí, sí, tiene un dopado más fuerte. De igual manera, no se puede construir con un modelo de diodos, ¿verdad? Si se decía que el NPN no se puede hacer como dos diodos de espalda, ¿verdad? O sea, esto no se puede. Aquí tampoco se puede decir que se puede construir con dos diodos de frente, ¿verdad? Eso tampoco se puede hacer, ¿verdad? Aquí era extrayendo una base por ahí, aquí una así, ¿verdad? Bueno, eso no se puede. Entonces no es posible. Ujú. Entonces el PNP, bueno, en realidad es como tener cuidado. Nosotros vamos a ver ejercicios principalmente con NPN y cuando lo tengamos muy claro, nos pasamos al PNP viendo esas pequeñas diferencias, ¿verdad? Entonces, bueno, si los comparamos, ¿verdad? Los transistores, entonces vean que, por ejemplo, para ponerlos con o sea, dos transistores con una misma fuente, entonces lo que les decía, y el más está aquí, ¿verdad? Por la fuente. Ujú. Entonces, el colector de un NPN queda arriba y aquí el emisor es el que queda arriba. Ujú. Usualmente aquí es donde se le va a poner la resistencia de colector, se maneja igual. Entonces, esa es la manera en que se suele poner. Entonces, aquí el modo activo de un NPN, lo vemos por la flechita, ¿verdad? Es con la diferencia, digamos, aquí estamos hablando siempre que las tensiones, en este caso, base emisor sean positivas, ¿verdad? Entonces, el modo activo lo define la polarización inversa del diodo base colector, ¿verdad? Aquí está en inversa. En el borde de la saturación es más o menos esto es así cero, ¿verdad? Esto lo que quiere decir es que la tensión colector-emisor es aproximadamente la tensión base-emisor. Eso es el borde, se dice. Y el modo saturación es cuando ya se polarizó en directa el diodo base-emisor, ¿verdad? Base colector, perdón, está en directa.
Eso es en el NPN, ¿verdad? Sabemos que es NPN por la fichita. El PNP es lo mismo, pero multiplicado por -1, ¿verdad? Entonces, la región activa, ¿verdad? Vean que aquí estamos hablando, aquí hablamos de una tensión, así como está, colector base, más o menos. Aquí hablamos de una tensión base colector, ¿verdad? La que es positiva. Aquí hablamos, bueno, aquí sí la saturación anda similar, ¿verdad? Para que esa tensión sea cero, nuevamente aquí hablamos de la tensión colector-emisor similar a la tensión base-emisora. Aquí hablamos de la tensión emisor-colector similar a la tensión emisor-base. Eso es lo que anda por ahí. Y aquí hablamos modo de saturación cuando la polaridad es base-colector, mientras que aquí la polaridad es colector-base. Entonces, básicamente eso es lo que nos define los modos de operación de uno y otro, pero vean que es lo mismo, ¿verdad? Multiplique por -1. Por eso, al menos mi consejo es, apréndanse muy bien, entiendan muy bien el NPN, y después uno simplemente va con cuidado para hacer el PNP, ¿verdad? Entonces, al menos para mí es la forma que funciona. En lugar de ponerse a aprender los dos como si fueran cosas por aparte, aprendo muy bien uno y el otro lo llevo ahí despacito, ¿verdad? Las ecuaciones son como las mismas, ¿verdad? Entonces, NPN, estas son las ecuaciones, ya las hemos visto, ¿verdad? IC es igual a IS, VB, VT, ¿verdad? Y luego IB, que es la IC sobre beta, ¿verdad? Esta también, que la habíamos visto, IE, ¿verdad? Bueno, aquí no está en términos, bueno, aquí está el alfa, ¿verdad? Son las ecuaciones básicas que hemos visto. El PNP, pues por ahí lo que hace falta es poner poner que esto es para el PNP. Las ecuaciones son las mismas, pero vean que aquí es que la corriente de colector es igual a IS por la tensión base emisora. Aquí la corriente colector es la emisor base. Eso es importante porque define la polaridad. La IB va a ser lo mismo, la IC sobre beta, ¿verdad? Y aquí se define exactamente lo mismo. Incluso aquí está el efecto Early, ¿verdad? Entonces aquí igual con la tensión emisor base, que es la que va a ser positiva en este caso, la emisor base. Y entonces el efecto Early no es con la tensión colector-emisor, sino la emisor-colector, ¿verdad? Y siempre sobre la tensión de Early. Entonces es el mismo manejo, ¿verdad? Es el mismo manejo que se va llevando ahí. Pues bueno, ahí está el efecto Early, se maneja igual. Y el modelo de gran señal, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo modelo. Este es el de referencia, ¿verdad? Que este es un NPN. Ahí se ve claramente el PNP. Cambia en este sentido, ¿verdad? Tenemos el emisor arriba, por lo que se les decía hace rato, ¿verdad? Entonces igual tenemos un diodo ahí y me define una fuente de corriente constante igual, entonces también hay modos de saturación y demás. Es lo mismo, ¿verdad? Y en activa directa, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos, verdad? Necesitamos que, básicamente, lo que necesitamos es que la tensión emisor-colector sea mayor que la tensión emisor-base. Entonces, la tensión de emisor aquí, que sea mayor que la de base, ¿verdad? O que sea mayor que la de Z. Entonces, ahí nada más voy este, a definir eso, ponerlo en los términos de los dos terminales. O sea, emisor base mayor que la de emisor colector mayor que la de emisor base. Eso es lo que llevamos, ¿verdad? Y la unión colector base debe quedar en reversa, ¿verdad? Por lo que debe ser menor que la otra. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Y esas son las características que me definen la
la gran señal, digamos, o el comportamiento del transistor en valores. Y con eso cerramos esta parte. Ya la próxima clase vamos a entrar un poquito más en análisis de circuitos, un poco lo que vimos en la clase presencial, con circuitos ya específicos y poniéndole nombres y caracterizando y demás, para seguir viendo el comportamiento del transistor. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no tengo notas de examen. Yo espero la próxima semana decirles que ya los tengo y darles y decirles que ya los pueden ir a recoger. Pero apenas yo los tenga, yo subo las notas y les digo que para que puedan ir a recoger el examen. Les digo cuando estoy en la oficina para que puedan recoger. Ujú. Pero todavía no, pero sí ya espero que la otra semana. ¿Tiene otra pregunta? Ok, bueno, y si no hay preguntas, entonces cerramos hoy por acá. Nos hablamos el próximo miércoles, según el cronograma, lección remota. Creo que la otra semana, casi que en las dos lecciones, le damos el empujón más fuerte a toda esta temática del transistor y todo bien. Entonces, que pasen un bonito fin de semana, se cuidan y nos hablamos. Hasta luego. Pasen un bonito día. Chao. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego.